Es lógico creer en Jesús. Es lógico creer en Jesús. Y este es un tema que nos interesa a los que somos cristianos, a los que somos creyentes en Jesús, porque obviamente queremos saber cuáles son esas razones que nosotros tenemos para fundamentar nuestra fe. Y también a los que tienen dudas o a los que puede que sean escépticos o no creen en Jesús o no tienen el mismo concepto que tenemos los cristianos de Jesús. Quizá ustedes creen, bueno, sí, Jesús era un simple hombre, por ejemplo, o practican otra religión. Entonces, para usted, que espero que haya alguno de esos acá, ¿verdad? Porque también está enfocada esta charla para ese tipo de personas. Es lógico creer en Jesús. Ese nombre de Jesús es el que nos tiene acá hoy. Y ese nombre por siglos de historia, ¿verdad? Que de la humanidad ha sido de relevancia, ha sido de mucha importancia. Sobre el nombre de Jesús se ha creado el cristianismo, ¿verdad? Que es una de las religiones más grandes que existe y más relevantes también que existe en el mundo. Para muchos, o ha inspirado muchos libros, ha hecho que muchos autores escriban sobre él, que escriban a favor de él o que escriban en contra de él. Ha generado miles y miles y miles de horas de investigación ese nombre. Hay cientos de personas que han hecho carrera estudiando a Jesús. Entonces es relevante saber quién es Jesús y saber si lo que el cristianismo dice acerca de Jesús es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos comprobar que lo que dice el cristianismo acerca de Jesús no es verdad, entonces podemos descartarlo y buscar algo mejor. Pero si nosotros nos damos cuenta que lo que el cristianismo dice acerca de Jesús sí es verdad, entonces eso tiene relevancias muy grandes para la vida de cualquier persona. Y vamos a hablar un poquito sobre eso hoy también. Pero quizá alguien se pueda preguntar, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si es verdad lo que dice el cristianismo acerca de Jesús? Es más, ¿hay siquiera una manera de saberlo? Es posible investigar, hay un camino por el cual yo puedo ir para descubrir si esto es verdad. Y claro que sí, hay uno y es lo que vamos a estar cubriendo hoy. Primero que todo vamos a empezar, vamos a tener dos puntos principales. Vamos a comparar las otras religiones y cosmovisiones con el cristianismo, porque es algo que tenemos que delimitar y tenemos que comprender que las religiones y las cosmovisiones no son todas iguales, es más, se contradicen entre sí, entonces quiere decir que son excluyentes entre ellas. O sea, no puedo yo creer, digamos, si yo soy budista y creo en todos los principios del budismo, por eliminación voy a dejar de creer en los principios del cristianismo, ¿verdad? Quizá hay ciertas cosas en las que puedan tener áreas en común, pero en las cosas más elementales no la tienen. Entonces vamos a delimitar y vamos a ver la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Y luego vamos a enfocarnos en la cosmovisión del cristianismo y vamos a determinar, sin entrar a las escrituras, porque esa es otra cosa. Los cristianos obviamente le vamos a decir, yo creo en Jesús, ¿verdad? Porque yo he conocido acerca de su palabra, he creído en él, he tenido una experiencia. Entonces tenemos escrituras, tenemos experiencias personales, pero una persona que no cree en Jesús o que no cree que haya un Dios, por ejemplo, no tiene el mismo valor, o para esta persona no tiene el mismo valor la escritura, lo que nosotros le llamamos la Biblia,
porque esta persona no cree que esa palabra haya sido revelada por Dios. Y de igual manera, para esta persona no tiene tanto valor mi experiencia personal, porque esta persona no puede saber siquiera que lo que yo estoy diciéndole es cierto. O más aún, si yo estoy siendo honesto acerca de mi experiencia, esta persona no puede saber que lo que yo experimenté es real, o no puede ver mi experiencia, porque la experiencia normalmente, de hecho así es como funciona, la experiencia es algo interno. Entonces vamos a hablar de valores y criterios y hechos externos, de información externa también a la Escritura. Empecemos con las diferentes cosmovisiones. Todas son opuestas entre sí y las podemos delimitar por diferentes categorías. Ahora, quizás se están preguntando qué es una cosmovisión, ¿verdad? Una cosmovisión es simple y sencillamente la manera de interpretar el mundo que puede tener una persona en base a su conjunto de creencias que utiliza para analizar la realidad. Entonces podemos ver, y vamos a ver un poquito sobre eso, ¿verdad? Podemos ver en la pantalla las diferentes categorías que existen. Tenemos algunas religiones que tienen una cosmovisión politeísta. ¿Qué es el politeísmo? Quizás lo hayan escuchado, ya lo sepan, ¿verdad? El politeísmo es básicamente creer en diversos dioses, creer en una gran cantidad de dioses. Un ejemplo antiguo puede ser, por ejemplo, la mitología griega, que creían en diferentes dioses. Un ejemplo actual, a pesar de que una religión muy antigua también, es el hinduismo. El hinduismo es politeísta porque ellos creen que existen muchos dioses. Luego de eso tenemos el panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? Bueno, el panteísmo es la cosmovisión que nos dice que Dios es el universo, que Dios no solo, o sea, no es alguien o algo separado del universo, sino que todo el universo, todo lo que nos rodea, la materia, la energía, la naturaleza, los animales, los ríos, las montañas e incluso nosotros mismos, todos en conjunto, somos Dios. Y eso está, difiere grandemente del cristianismo, ya vamos a llegar ahí. Luego tenemos el ateísmo, y la cosmovisión atea es que simple y sencillamente no existe Dios. Tenemos ateos que, por ejemplo, van a asegurar que Dios no existe a través de la filosofía, y otros a través basado en la ciencia. Entonces, estas personas usualmente piden evidencia y aseguran o afirman que no existe evidencia que compruebe la existencia de Dios. Entre esos tenemos el budismo. El budismo tiene diferentes ramas, pero en esencia el budismo es ateo. A pesar de que el budismo es una religión y tiene ciertos principios organizados religiosos, el budismo no cree en la existencia de un ser al cual adoran, ¿verdad? Sino que prácticamente los seres humanos tienen la capacidad de ascender a otro nivel y volverse dioses a través de la iluminación. O esto también podría rayar un poquito en el deísmo. Y un ejemplo de deísmo, que ya les voy a decir qué es la cientología o cienciología. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es la creencia de que en efecto hay un Dios o dioses, ¿verdad? Que quizá estuvo involucrado en la creación del universo, de todo lo que existe, porque eso me dice la evidencia científica. Sin embargo, yo no creo que este Dios sea un ser personal. No creo que este Dios le interese relacionarse con su creación, relacionarse con los seres humanos. No creo que este Dios incluso tenga una personalidad o una conciencia. Es más, así como una fuerza, ¿verdad? Como una energía que mueve todo el cosmos. Y bueno, entre estos tenemos la cienciología, como le decía, y hay otros.
Luego tenemos el teísmo, ¿verdad? Y en el teísmo se encuentra el cristianismo. El teísmo es la creencia de que existe un solo Dios y que este Dios es trascendental, que es infinito, que no hay nadie como Él, pero que es personal, que este Dios sí está interesado en involucrarse con su creación, que este Dios sí quiere tener una relación con su creación y que incluso este Dios ha buscado la manera de revelarse a su creación. Y las tres grandes cosmovisiones o religiones teístas que tenemos hoy en día son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Entonces esas son las categorías de cosmovisiones que tenemos. Definitivamente, en base a lo que acabo de mencionar, nos podemos dar cuenta que se excluyen entre ellas. Ahora, hay tres que son teístas, que creen en un Dios trascendental, único, todopoderoso, relacional, pero también tienen diferencia entre ellas. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que la cosmovisión hace, ¿verdad? O cómo funcionan las cosmovisiones. Como van a ver en el siguiente slide, o en la siguiente diapositiva, una cosmovisión es como un lente, ¿verdad? Y entonces imagínense que hay una persona que tiene unas gafas de sol que son amarillas. Luego hay otra persona que tiene unas gafas de sol rojas. Y digamos que hay alguien más con unas gafas de sol azules. Y entonces pueden ver una pared blanca. Hay una pared blanca enfrente de ellos. Entonces yo le pregunto al primero, ¿qué color es esa pared? Y me va a decir, es amarilla. Luego le pregunto al segundo, ¿qué color es esa pared? Es roja. Y le pregunto al tercero, ¿qué color es esa pared? Es azul. Entonces, ¿qué significa ese ejemplo? La cosmovisión es la manera en la que ven la realidad las diferentes personas a través de ese sistema de creencias. Entonces, toda persona que tiene una creencia, una religión específica o una cierta cosmovisión, aun el que no tiene creencia como el ateo, tiene una cosmovisión, está viendo la realidad a través de ese lente. Obviamente, podemos pensar y analizar que existe una realidad. Existe, o sea, la pared no puede ser azul, amarilla y roja al mismo tiempo, sino que existe una realidad. Y la realidad es que si los tres se quitan los lentes y ven la pared tal como es, los tres van a decir que la pared es blanca. Entonces, las cosmovisiones tratan de contestar preguntas como esta. ¿De dónde venimos, por ejemplo? Nosotros como cristianos tenemos una respuesta para eso. Algunas personas, por ejemplo, los que creen en la macroevolución, dicen que nosotros venimos a través de procesos evolutivos desde un antepasado común con cierta especie que fue evolucionando, cambiando y después convirtiéndose en diferentes especies hasta llegar a el ser humano. Otros dicen que venimos de la nada, que venimos de una simple, digamos, interacción de las leyes de la naturaleza y de químicos. Otros pueden decir que uno de los dioses de ellos creó a los hombres, como son los politeístas. La siguiente pregunta que tratan de contestar es ¿cuál es el propósito? Un ateo existencialista, por ejemplo, diría que carecemos de propósito, que no hay propósito alguno en la vida, que simplemente estamos de paso en este mundo y que el propósito de la vida es el que le demos. Un ateo naturalista probablemente va a decir que el propósito de la vida es hacerle bien a la humanidad y crecer en conocimiento y en ciencia. Los cristianos tenemos otra cosmovisión para eso. Que la tercera pregunta que contesta la cosmovisión es ¿qué es bueno y qué es malo? O sea, el tema de la moral. Un budista te va a decir que lo importante en la vida es ser feliz y no lastimar a nadie. Un musulmán
va a tener diferentes puntos de vista acerca de la moral. Y el final es cuál es nuestro destino, hacia dónde vamos, a dónde va a acabar todo esto. Entonces todas las diferentes cosmovisiones tienen diferentes respuestas para todo eso. Ahora, como les decía, una puede ser la realidad de esto. Y el cristianismo se separa de todas estas. Entonces lo que vamos a hacer ahora por el resto de la charla es hablar de las razones por las que nosotros creemos que el cristianismo es el que nos permite ver la pared blanca tal y como es. Que el cristianismo es verdadero. Que la cosmovisión cristiana es la que está totalmente con respecto a la realidad. Y vamos a utilizar un pequeño método para esto, ¿verdad? Donde vamos a ir construyendo paso a paso un argumento o una serie de argumentos que nos van a llevar a analizar, como les dije, externo a la escritura, externo a la experiencia personal, externo a los dogmas y prácticas religiosas, sí podemos contestar esta pregunta acerca del cristianismo. Todo este método se va a fundamentar sobre la realidad. La realidad es la prueba mayor y principal que toda cosmovisión debe vencer. Para que una cosmovisión sea real, debe estar en relación con la realidad, debe corresponder a la realidad. Por ejemplo, si yo tuviera la cosmovisión de que nosotros los seres humanos somos reptiles, ¿verdad? Que vinimos de una raza alienígena de reptiles y que nos puso acá en este planeta, y yo pienso que como reptil yo puedo que me vuelva a crecer un miembro, ¿verdad? Entonces yo podría pensar que si yo me corto el brazo me va a volver a crecer por naturaleza, ¿verdad? Por procesos naturales. Así como a los reptiles, ustedes han visto quizá una lagartija de esas que están en la casa, se le corta la cola y le vuelve a crecer. Entonces, si yo tuviese esa cosmovisión, mi cosmovisión tendría que pasar la prueba de la realidad. Tendría que cortar, o digamos, si por alguna razón pierdo un brazo, el brazo tendría que crecerme de nuevo por procesos naturales, porque esa es mi cosmovisión. Entonces, si no sucede eso, lo cual todos sabemos que no sucede, ¿verdad? Porque me están viendo así como que estoy loco, entonces quiere decir que mi cosmovisión no se acopla a la realidad.